Muy buenos días. La intención del presente video es explicar la diferencia entre libras masa y libras fuerza. Si ustedes consultan en diferentes fuentes, la respuesta rápida es que no hay diferencia. Y esto puede ocasionar mucha confusión porque, a pesar de que es un resultado bastante práctico para nosotros, en realidad esto tiene un asterisco. Y el asterisco es que sí hay diferencia. Pero vamos a ver que esto no nos pone a correr, no nos complica demasiado el panorama. Lo que es importante es que entendamos qué significa que nos digan que no hay diferencia de esa manera. Comencemos con las definiciones. ¿Sí? Porque en el sistema IPS, que es como le vamos a decir de ahora en adelante el sistema inglés, la masa son o se mide en slugs y el peso, que es una fuerza, se mide en libras. Pero para hacer una distinción con las unidades que llamaremos más adelante libras masa, debemos decir que estos son libras fuerza, ¿sí? Y se les distingue como LB sub F. Ahora, la libra masa, a la que identificaremos como LB sub M, de momento diremos que es otra unidad de masa. Lo importante es entender que es una unidad de masa no estandarizada o no oficial. Y uno puede entrar en algunos conflictos cuando piensa en esto que les estoy diciendo, pero hagamos una analogía con el sistema internacional. La unidad oficial del sistema internacional es el kilogramo. Sin embargo, muchas cosas se hacen en gramos. Nosotros tenemos una forma de pasar muy sencilla de kilogramos a gramos y viceversa, pero una es la unidad fundamental, la otra no. ¿Sí? Y por ahí va. Se van a dar cuenta pronto a qué quiero llegar. El peso de cualquier cosa se define como la masa por el valor de la gravedad. Un slug se define como la masa que acelera a un pie por segundo cuadrado si se le aplica una libra fuerza para moverla. ¿Ok? Entonces, esta es la definición clásica de slug. Por tanto, ¿cuánto pesa un slug? Bueno, si la gravedad de la Tierra sabemos que son 32,2 pies por segundo cuadrado, un slug pesa por 32,2 pies por segundo cuadrado, pesa 32,2 libras fuerza. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es una libra masa? Eso es lo que nos corresponde ahora. Una definición rápida
que podemos dar es que es una unidad de masa análoga al kilogramo en la misma escala del slug. Análoga al kilogramo en la misma escala. Esto es importantísimo. Veámoslo de una manera un poquito más visual. Si yo tengo la escala SI y digo que un kilogramo es la unidad fundamental, yo sé que al kilo lo puedo partir en un montón de pedacitos y eventualmente llego a un gramo. ¿En cuántos pedacitos? 1000 pedazos me dan un gramo. Ahora bien, en la escala de masa del sistema IPS, un slug lo parto en cierta cantidad de pedacitos, que todavía no les voy a decir cuánto, y me va a dar una libra masa. ¿Ok? Entonces, estos son escalas. Esta es la escala de masa SI y esta es la escala de masa IPS. ¿Ok? Resulta que el valor exacto en el cual se parte un slug para darme una libra masa es el siguiente: 32,2 piezas. 32.2 unidades llamadas libra masa. Y ese número ya tiene que haberles despertado la curiosidad, porque esto no es casualidad. No es casualidad que el número que se haya escogido para partir las unidades sea igual a la constante que conocemos como gravedad. Para nada. Pero quiero que noten acá que el slug en realidad es más grande que una libra masa. 32.2 veces más grande, al igual que el kilo es 1000 veces más grande. Otra cosa que hay que notar es que en el sistema inglés, la forma de partir sus unidades para obtener mayor o menor unidad derivada no es constante como en el sistema internacional. Nosotros sabemos que partimos todo en múltiplos y submúltiplos de 10. En el caso de ellos, no hay unidad que la partan de esa manera. No existe algo llamado mililibras. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprendernos todas estas equivalencias, porque es la única forma de transformar de una unidad a otra o de subir en una misma escala de unidades, ¿verdad? O bajar en una misma escala de unidades. Bueno, ya con esas dos definiciones, o con esas varias definiciones, podemos devolvernos al tema de cuánto pesa un slug. Dijimos que 32,2 libras fuerza son iguales a un slug si lo multiplico por 32,2 pies por segundo cuadrado. Si sustituyo el slug por su definición en libras masa, nos vamos a dar cuenta que sucede lo siguiente: libras fuerza es igual a 32,2 libras masa por 32,2 pies por segundo cuadrado. Y aquí se van a cancelar cosas y nos queda que una libra fuerza es igual a una libra masa por 32,2 pies por segundo cuadrado. Entonces, si somos estrictos matemáticamente y físicamente, una libra fuerza no es igual a una libra masa, porque hay una constante de 32.2 que lo separa. Sin embargo, 32.2 pies por segundo cuadrado es la gravedad. Entonces, si lo vemos de esta manera, la gravedad es igual a 32,2 pies por segundo cuadrado, o lo que es lo mismo, es igual a dividir una libra fuerza entre una libra masa. Y aquí está la clave de todo el asunto.
¿Por qué? Porque la relación de libra fuerza a libra masa para cumplir con esa división es 1:1. Entonces, numéricamente, si lo queremos saber así, siempre vamos a tener que lo que le pongamos a las libras fuerza tiene que ser igual a lo que le pongamos a las libras masa. Ahí del lado derecho nos dice que una libra fuerza entre 2 libras masa o entre 3 libras masa. Dice 1 entre 1. Entonces, eso genera una conveniencia para todos nosotros en el momento en que hablemos de libras. Porque cuando hablamos de 8 libras, en realidad queremos decir al mismo tiempo 8 libras fuerza o 8 libras masa. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos razones totalmente distintas, son dos cantidades físicas diferentes, pero el número que las representa siempre es el mismo. Entonces es muy fácil de manejar en este sistema el razonamiento, porque cuando me pregunten por libras en SolidWorks, que era el objetivo principal de este video, y yo tenga que poner un número, si sé que el problema dice 8 libras, es lo mismo decir que son 8 libras masa o 8 libras fuerza. Es lo mismo en cuanto al número que tengo que colocar, no a la cantidad física. Lo importante es que no tengo que hacer una transformación, no tengo que multiplicar o dividir por la gravedad para averiguar el número que tengo que colocar. Ese es el truco. Esa es la razón por la cual se decidió dividir el slug en 32.2 partes para que ocurriera esto. Y también, es cierto, en un campo gravitatorio diferente no se cumple esta relación. Es algo que tiene que ver mucho con la práctica en la Tierra. Voy a mostrarles una imagen para que entiendan bien la diferencia visualmente. Vean el tamaño que tiene un slug comparado con 1 kilogramo. Un slug no es igual a 1 kilogramo. Perdón, a 1 kilogramo. No son iguales, pero son las unidades fundamentales de sus respectivos sistemas, entonces son análogos. Y observen la relación que hay entre un slug y una libra. La libra es 32.2 veces más pequeñita. Cuando yo veo el tamaño de un slug, me doy cuenta de lo impráctico que es para un comercio cotidiano, llamémosle un supermercado, llamémosle una pulpería. El slug como unidad es un aparato muy grande. La libra, tener los pesos en libras, subdividido en cosas tan pequeñitas, es mucho más práctico de manejar. Y si le preguntan a cualquiera de sus familiares mayores, sus abuelos, les van a decir que tenían pesas de estas en las pulperías. Entonces, el slug no es práctico, pero la libra sí. Y entonces, por eso yo les decía que la libra también podemos decir que es análoga al gramo. Es una subdivisión de la unidad fundamental que puedo manejar con mayor facilidad. Por eso su uso fue más adaptado en los países del sistema IPS. Tiene más sentido utilizar libras que utilizar slugs. ¿Okay? Espero con esto haberles aclarado el tema y nos vemos en un siguiente video.